Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. En esta semana ya número 8, nosotros vamos a trabajar exactamente un nuevo tema que corresponde al adjetivo. Es así que voy a proceder a compartir pantalla en estos momentos con ustedes para iniciar con nuestra clase. Justamente cuando nosotros hablamos del adjetivo, vamos a hablar de esta categoría gramatical que se encarga de modificar a los sustantivos. Entonces, veamos las definiciones que tenemos nosotros acerca del adjetivo. Desde el punto de vista semántico, nos dice el adjetivo, expresa cualidad, características del sustantivo o lo determina. Eso nos dice, expresa cualidad, características del sustantivo o lo determina. Es decir, los adjetivos son palabras que expresan cualidades, rasgos, propiedades o estados del sustantivo al que refieren, ¿cierto? Al que refieren. Eso es en cuanto al aspecto semántico, porque al aspecto morfológico, ¿cierto? Nos dice que es la palabra variable que posee accidentes gramaticales de género y número. Pero decimos también que a la vez desde el punto de vista morfológico va a ser dependiente. ¿Por qué decimos dependiente? Porque el adjetivo al modificar a los sustantivos, pues va a depender de ese sustantivo al que está modificando para marcar el mismo género y el mismo número de aquel sustantivo que está modificando. Por eso que decimos que es dependiente a la vez. Desde la sintáctico, es decir, desde la sintaxis, ¿qué nos dice? Es la palabra que funciona como adyacente y atributos del sustantivo y complemento predicativo. Y justamente cada una de estas funciones que cumple el adjetivo son muy fáciles de reconocer. Veamos a cada una de ellas cómo es que vamos a reconocerlas, que en realidad es muy fácil y sencillo. Veamos, tenemos un buen libro grande. Aquí vemos de que justamente el libro es un sustantivo, ¿cierto? Buen libro, libro grande. Estamos viendo que en este caso, en esta primera oración, el adjetivo, producto de un color diferente, está funcionando como adyacente del sustantivo, como ahí bien dice palabra que funciona como adyacente. Ahí lo tenemos en esta primera oración. Veamos el siguiente ejemplo. Pedro parece sano, ¿cierto? Pedro parece sano. Aquí, en Pedro parece sano, está cumpliendo la función de ser un atributo. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es un atributo? Muy fácil. Porque cada vez que un adjetivo sea acompañado de un verbo copulativo, ¿ya? Ese adjetivo va a cumplir la función de ser un atributo. ¿Y qué es un verbo copulativo? Un verbo copulativo es aquel que carece de significado. Y al carecer de significado, pues justamente funciona como cópula, como unión, como un puente, como un enlace entre un sujeto y un atributo. Para reconocer a un verbo copulativo, tan solo me quedo con el sujeto y el verbo. Y aquí el sujeto es Pedro y el verbo parece. Entonces, me quedo tan solo con ellos dos y digo, Pedro parece. Y en Pedro parece, ¿hay un sentido completo en esta oración? ¿Yo puedo dejarla allí la oración? ¿Pedro parece? La respuesta es no. No lo puedo dejar allí, ¿cierto? De ninguna manera. Entonces, como no lo podemos dejar ahí, en Pedro parece, porque nos damos cuenta justamente de que es un verbo que carece de significado. Entonces, cuando carece de significado, automáticamente es un verbo copulativo. Y les decía, cuando un adjetivo es acompañado por un verbo copulativo, ese adjetivo en este caso es un atributo. Quizá no es adjetivo, ¿no? Allí lo tenemos. Ahora veamos la siguiente oración. La mujer llegó cansada. Y aquí cansada viene a ser un complemento predicativo. ¿Cómo reconocemos un complemento predicativo?
la situación también es muy fácil y sencilla para reconocer a los complementos predicativos. Porque miren, llegó es un verbo no copulativo, quiere decir un verbo que no carece de significado porque sí tiene un significado léxico. Entonces yo puedo decir la mujer llegó porque ahí ya hay una información exacta. Pero aquí llegó, que es un verbo no copulativo, lo está acompañando el adjetivo que es cansada. Entonces llegamos a la conclusión que cuando un adjetivo es acompañado por un verbo no copulativo, ese adjetivo cumple la función de ser un complemento predicativo, ¿cierto? Un complemento predicativo. Y es más, los complementos predicativos son bivalentes. ¿Por qué decimos que son bivalentes? Porque tienen relación que se unen directamente con el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Mujer cansada se une directamente con el núcleo del sujeto, que es mujer. Llegó cansada, se une directamente con el núcleo del predicado, que es llegó. Entonces, así de fácil y sencillo. Cuando un adjetivo es acompañado por un verbo copulativo, ese adjetivo cumple la función de ser un atributo. Cuando un adjetivo es acompañado de un verbo no copulativo, ese adjetivo cumple la función de ser un complemento predicativo. Entonces, allí hemos observado las tres funciones que cumple el adjetivo. Veamos las otras clasificaciones que tenemos acerca del adjetivo. Cuando nosotros hablamos de esta clasificación, nosotros hablamos de las clases, ¿no? De las clases de adjetivos. Entonces vamos a hablar de los calificativos, porque cuando hablamos de las clases vamos a hablar de los calificativos. Y estos calificativos se dividen en dos, en explicativos o epítetos, ¿no? Tenemos un explicativo o epíteto. Es un adjetivo calificativo que expresa una cualidad propia o inherente del sustantivo. Puede ir colocado antes o después. Si va colocado antes, es un epíteto, o si va colocado después, es un explicativo. Veamos, miren. Serpiente venenosa, ¿cierto? Serpiente venenosa. Aquí el adjetivo está después. Por lo tanto, viene a ser un sustantivo explicativo. Y acá tenemos ahora Blanca Nieve. Blanca Nieve. El adjetivo está antes del sustantivo. Por lo tanto, aquí es un epíteto. Veamos, ¿no? Venenosa está después, es un explicativo. Blanca está antes, vendría a ser un epíteto. Y como ustedes pueden recordar también, en literatura, cuando ven el nombre de epíteto, saben de que es una figura literaria. Pero también de los calificativos les decía que teníamos dos clases. La otra clase son los especificativos. Y justamente los especificativos nos indican una cualidad objetiva y real del sustantivo, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Y aquí, pues, significativamente son importantes. No se pueden suprimir sin que se altere. Y si el sustantivo va en plural, no se refieren a la totalidad de los sujetos o seres a los que se refieren, sino a una parte, ya que restringen y delimitan el significado de un sustantivo, especificándolo y diferenciándolo de otro. Van colocados después del sustantivo, ¿cierto? Después del sustantivo. Veamos los ejemplos. Ciudad contaminada y hombre sabio. Aquí pues justamente están funcionando como adjetivo especificativo, un hombre sabio, y un adjetivo especificativo, como podemos observar. Y esas son las clases de sustantivo, de adjetivos que nosotros podemos hablar. Algunos dirán, profesor, pero ahí faltan las otras clases que desde la primaria hablábamos, ¿no? De los posesivos, de los numerales, cardinales, partitivos, dirán, ¿no? Es que todas estas otras clases son determinantes. ¿Por qué? Porque estas otras clases de adjetivos no modifican ni califican a los sustantivos. Lo que hacen es determinarlos. Por eso que desde un análisis sintáctico, estas otras clases de adjetivos que tenemos, que no las hemos mencionado hasta el momento, van a determinar a los sustantivos, mas no lo van a calificar o modificar. Veamos de quiénes son las que funcionan como determinantes. Hablamos pues de los adjetivos demostrativos, de los adjetivos posesivos,
de los adjetivos indefinidos, de los adjetivos relativos, de los adjetivos distributivos, de los adjetivos interrogativos y exclamativos y de los numerales. Ya sabemos que dentro de los numerales tenemos clases de adjetivos numerales, ¿no? Tenemos a los cardinales, a los ordinales, a los partitivos, a los múltiplos y a los distributivos. Todas estas clases de adjetivos que estamos observando en pantalla van a determinar a los sustantivos, por eso decimos determinantes, ya lo determinan. Eso es lo que hace. Pero nosotros también tenemos grados del adjetivo. Bien claro, aquí dice grados del adjetivo calificativo, de la única que consideramos clase de adjetivos, pues como les digo, porque no dice grados del adjetivo posesivo, del adjetivo numeral, ¿cierto? Grado del adjetivo demostrativo, ¿no? Solamente grados del adjetivo calificativo. Y cuando nosotros hablamos justamente de los grados del adjetivo, vamos a hablar del primer grado, el adjetivo positivo. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a un grado del adjetivo positivo? Es muy fácil. Porque los adjetivos que están en grado positivo nos dicen que la cualidad está en su estado natural. Así se encuentra en el diccionario. Por ejemplo, nosotros podríamos decir mar, ¿cierto? El mar es azul. Y es lo que mayormente nosotros podemos encontrar como información. Por lo tanto, como estamos señalando una característica que es comprobable, que es real, que es objetiva, que podemos ir y observar en la realidad de que realmente es así como se nos dice, entonces siempre que nos diga un hecho objetivo, una característica o cualidad real que puede ser comprobable, vamos a estar frente al grado positivo. Pero también nosotros tenemos los grados comparativos. Cuando nosotros aquí hablamos de los grados comparativos, pues hablamos del grado comparativo de superioridad. Por ejemplo, el mar es más azul que el cielo. ¿Cómo nos damos cuenta que es un comparativo de superioridad? Por las unidades sintácticas que utiliza, que es el más que, ¿cierto? Más que. Y aquí está justamente que compara al sustantivo mar con el sustantivo cielo. Ese es el grado de superioridad. Más que es la unidad sintáctica que me permite demostrar la superioridad. Tenemos la inferioridad, y que me permite demostrar la inferioridad las unidades como lo observamos en el ejemplo. El mar es tan azul como el cielo, tan como, ¿cierto? Mar y cielo, que son a los sustantivos que está comparando, en este caso, en una inferioridad por la unidad sintáctica tan como. La igualdad, ¿cierto? Queremos saber acá. El mar es menos azul el cielo, ¿cierto? Entonces, como podemos observar, aquí ha habido una modificación de donde se han corrido los ejercicios, ¿no? La inferioridad es el mar es menos azul que el cielo, mientras que la igualdad es el mar es tan azul como el cielo, ¿cierto? Tan como me permite demostrar la igualdad y el menos que me permite demostrar la inferioridad. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un comparativo? Porque aquí justamente el comparativo va a comparar a un sustantivo con otro sustantivo, es decir, a un individuo con otro individuo o también a un grupo con otro grupo. ¿Por qué tenemos que aclarar esto? Porque también nosotros en el grado relativo del adjetivo calificativo tenemos al superlativo relativo y al superlativo absoluto. Y el superlativo relativo también me hace una comparación. La comparación de superioridad y la comparación de inferioridad. Pues dice, profesor, entonces nos podemos confundir que sea un comparativo de inferioridad o de superioridad con el relativo de superioridad e inferioridad. La respuesta es, por más de que haga la comparación, no te puedes equivocar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque por la siguiente razón que es muy fácil y sencilla. Porque el superlativo relativo de superioridad va a ser la comparación de un individuo con todo un grupo, como observamos en el ejemplo. Juana es la más alegre de todas, ¿cierto? La más de, ¿cierto? Las unidades sintácticas que me permiten demostrar la comparación de superioridad.
Pero aquí la diferencia es de que yo voy a comparar a un individuo con todo un grupo, como vemos ahí, a Juana con todas, ¿no? En el otro superioridad, comparativo, comparamos de un individuo con otro individuo o de un grupo con otro grupo. Acá no sucede esa comparación, se da de un individuo con todo un grupo. Y en la inferioridad pasa lo mismo. Vemos, Roberto es el menos aplicado del aula, el menos del, ¿cierto? Las unidades sintácticas que se ha utilizado para ver esta comparación de inferioridad del superlativo relativo. Y como volvemos a observar, la comparación aquí es de un individuo con todo un grupo, de Roberto con todo el aula. Mientras que en el superlativo absoluto, ¿cierto? Aquí en este caso, la cualidad está en sumo grado y se construye de forma sintáctica con palabras como muy, suavemente, extremadamente, generalmente. Entonces veamos los ejemplos. Por ejemplo, este clima es extremadamente cálido. Y aquí hemos formado este superlativo absoluto con la ayuda de extremadamente, que es un adverbio, ¿no? Entonces aquí se ha utilizado un recurso sintáctico. Veamos el siguiente ejemplo. Este ceviche está buenísimo, buenísimo. Y este empresario es archimillonario. Aquí hemos agregado morfemas derivativos, ¿no? Sufijos y prefijos. Por lo tanto, aquí hay recursos morfológicos, es decir, por la estructura o la formación de, en este caso, cómo está formado el adjetivo. Y esto es lo que nosotros hemos trabajado en esta semana, el adjetivo. Pero pues justamente que tengan un buen inicio de semana y pues nos estamos reencontrando en nuestras clases. Hasta luego.